sufren letalidad, muerte o lesiones graves por toxoplasma. Entonces, de acuerdo al trimestre, la curva de transmisión al niño es diferente, ¿no? Cuando adquieren más, ¿cuántos niños tienen mayor probabilidad de adquirir la enfermedad en el último trimestre? Pero los que adquieren en el primer trimestre desarrollan la forma más grave, si no es que mueren durante el embarazo. El aborto y la muerte después de los 5 meses es bastante común en estos pacientes que adquieren la enfermedad en el primer trimestre del embarazo. La mayoría nacen asintomáticos, pero de ellos 80% desarrollan secuelas más adelante. ¿Qué secuelas? Cuando la afección se produce en la primera etapa o en el último trimestre del embarazo, pueden desarrollar hepatoesplenomegalia, erupciones a nivel de la piel, lesiones maculares o papulares, ictericia si hay una hepatitis, o un cuadro séptico, es decir, una infección generalizada. Entre el primer y el segundo trimestre del embarazo, que son más graves, el niño desarrolla problemas al sistema nervioso central, encefalitis, microcefalia, anencefalia, hidrocefalia, cualquier alteración de estas que produce gran lesión hasta prácticamente nacer sin masa cerebral. Otro porcentaje desarrolla de manera grave afecciones al globo ocular, desde nacer ciegos hasta producir una grave corioretinitis, con lesiones tardías al sistema nervioso central que luego se manifiestan por epilepsia, retardo del desarrollo psicomotor, calcificaciones graves en el cerebro, o macro o microcefalia o hidrocefalia, más estrabismo u otras lesiones a largo plazo. Entonces, son tipos de lesiones que pueden sufrir los niños cuando han adquirido por vía transplacentaria. Es común encontrar en niños cuando desarrollan la toxoplasmosis grave la tetrada de Sabin, que implica una chorioretinitis, que es esto, calcificaciones, hidrocefalia o anencefalia y convulsiones febriles. Eso es lo que implica la tetrada de Sabin. En en el sistema inmune, lo que hace el organismo es crear anticuerpos, IgM e IgG. Los primeros en aparecer son los IgM, que casi siempre manifiestan fase aguda, los IgG que aparecen de forma tardía y también se producen IgA. En los métodos de diagnóstico se puede hacer el diagnóstico por métodos directos, coproparasitológico en felinos, buscando ooquistes. Se podría hacer un estudio de líquidos contaminados, fluidos, médula, líquido cefalorraquídeo, médula, ganglios, donde puede hacerse un preparado en fresco buscando allá a las formas móviles o a las formas dentro de los glóbulos blancos, dentro de macrófagos. Generalmente zoitos, ¿no? Los que encontramos. Si se hace un cultivo, entonces encontramos a los quistes, porque van a estar en cavidad peritoneal, en algunos espacios, en algunos animales de experimentación. Y finalmente, si se hicieran biopsias, cosa complicada de encontrar, pues encontramos quistes tisulares. Todo va a depender del tipo de muestra que se busque. Otra forma de diagnóstico son los métodos serológicos, inmunofluorescencia, ELISA, o blood, buscando anticuerpos contra el toxoplasma, excepto por inmunofluorescencia, que lo que se tiñe es un cultivo, por eso acá vemos merozoitos con fluoresceína. En la interpretación deben determinarse IgG e IgM en un paciente sospechoso para saber la etapa de la infección toxoplásmica. Y hay un test importante que se llama el test de avidez, donde se puede identificar a través de la determinación de IgG e IgM si la fase de la enfermedad es una fase aguda o es una fase crónica. En la fase aguda se encuentran IgM e IgG positivos, pero si se fijan, la curva de IgM es más alta que la curva de IgG, que está en verde acá. Entonces, como está sobrepuesta la curva de IgM versus IgG, esta se denomina test de baja avidez. Hay una baja avidez, entonces estamos hablando de una fase aguda de la parasitosis. En una fase crónica, estamos hablando de la presencia de IgG e IgM, pero IgG
si se fijan, la curva es alta. En IgM, la curva es baja o puede ser negativa incluso, y esto nos está demostrando que hay una alta avidez. La avidez significa la capacidad de las inmunoglobulinas IgG que tienen de captar antígenos. Entonces, a la velocidad que capten antígenos se demuestra un nivel de avidez. Esto es alta avidez. ¿En qué fase? En fase crónica. Y esto también es pregunta de examen, ¿ya? Es segunda interpretación del test de avidez. Si el tiempo se nos va, voy a enviarles otro enlace, por favor, ¿ya? En el tratamiento es este, pirimetamina más sulfadiazina o clindamicina más sulfadoxina, citromicina, en inmunodeprimidos leucovorina o atovacuna y en embarazadas espiramicina, aunque para los casos clínicos se recomienda no hacer tratamiento en ningún caso de embarazo. Pero tengan cuidado con ello, de que muchos docentes piensan o médicos piensan que no debe tratarse. El problema es las secuelas, ¿no? Todos producen secuelas a largo plazo. En la profilaxis es mucho más importante la crianza adecuada de los gatos, el evitar que el gato consuma o que si consume carne de otros animales o roedores, que él sea el desparasitado y cuidar muy bien las excretas, la materia fecal, poner un buen arenero y cambiar el arenero y evitar el contacto con frutas, verduras, plantas, jardines, lo que sea que tenga contacto con el gatito. Y eso es una forma de prever. Em, en cuanto al ciclo, no les compartí el ciclo del Atlas, ¿no? A ver, un segundito. Y tenemos al ciclo de toxoplasma. Ahí tienen, pueden sacar una captura si gustan. El mismo ciclo de toxoplasma. Este es el del Atlas, ¿no? Ujú. Ya está. ¿Se puede cambiar ahora la imagen? Muy bien. Eso en cuanto a toxoplasma. Ahora, trichinela. En trichinela ya vemos que esto es una parasitosis producida Doctora, por... Sí, dígame. tengo una duda. En clase de la doctora Zuli Ajá. nos planteó un caso clínico en donde pues había una avidez pues baja y era una embarazada de primer trimestre, o sea, y la pregunta era qué tratamiento se debería seguir, se debería hacer. Ah, ya. Si es baja avidez, estamos hablando de la fase aguda, ¿verdad? La fase Sí, aguda. Y si les pide tratamiento, en este caso hay una, de acuerdo al trimestre del embarazo, si está de acuerdo al trimestre, sabe que en el primer trimestre hay bajo riesgo de transmisión en relación al tercer trimestre. Si es en el primer trimestre va a ser bajo, pero no se puede dar tratamiento porque está en organogénesis, el niño está en fase de formación y puede afectar el medicamento al desarrollo del niño. Entonces, en cualquier etapa del embarazo, la doctora sugiere no hacer tratamiento todavía, hasta no esperar el parto. Pero el riesgo de transmisión varía de acuerdo a la edad del embarazo. Entonces, ni modo, cualquiera que sea el caso, en el caso de la doctora, por ejemplo, en el criterio de ella no se debe dar tratamiento, que se debe esperar a que nazca el niño para iniciar con la terapia o con espiramicina u otra droga. gracias, Entonces, doctora. sí, no, de nada, de nada. Bueno, entonces aquí el parásito es ya un nematelminto. Si se fijan, esta es la verdadera triquina. El parásito es Trichinella spiralis.
y como ven acá es un gusanito de cuerpo redondo. Habitualmente la gente suele llamarle triquina, se suele llamar triquina a un parásito que es cisticerco en realidad, que es una tenia, pero esta es la verdadera triquina, que si se fijan acá, solamente la observación es microscópica, no es posible ver al parásito de forma a simple vista. El parásito siempre se ve por una placa histológica, una placa llevada a microscopio, donde puede uno encontrar una larva a dos o una sola, o un cúmulo de larvas hijas enquistadas en el tejido muscular. El hospedero intermediario sigue siendo el cerdito. En el ciclo biológico, el ciclo puede ser un ciclo directo o un diheteroxénico. ¿Por qué? Si hay una transmisión de roedor a roedor, pues es directo. Pero si es una transmisión de cerdito a humano, es un ciclo diheteroxénico. Pero el parásito no hace otro ciclo que hacer la misma fase de desarrollo en todos los hospederos, es decir, por eso es que muchos libros se toman en cuenta como monoxénico. Cualquiera que sea la forma o el tipo de hospedero, la transmisión siempre es por carnivorismo. Entre los cerditos se infectan por el consumo de roedores, por su hábito omnívoro, y si es el humano se infecta por consumo de carne de cerdo. Lo que se consume es la carne con larvas. Estas larvas ya están en un estadio L1 a L2. En lo que llegan a la boca y pasen al tubo digestivo, migran las dos mudas larvales que les falta hasta llegar a ser adultos. Llegan a adultos tanto en el cerdito como en el humano. Los adultos copulan, el macho es eliminado muerto por la materia fecal, la hembra se queda en la mucosa intestinal, elimina larvas, no hay huevos, ojo, no hay huevos. Las larvas hijas pasan a la vía sanguínea por capilares sanguíneos y por la vía sanguínea llegan al tejido muscular o al tejido miocárdico y ahí se enquistan como larvas intermedias. Entonces acá no hay huevos, directamente larvas, es otra hembra partenogenética o una hembra que fecunda las larvas dentro del cuerpo de la hembra, ¿ya? Entonces, este es otro ciclo donde se explican que es exactamente lo mismo. En el cerdito, gusanos adultos en el intestino, una vez que se produce la cópula, la larva elimina las hijas a la vía capilar, de allá al tejido muscular. Y en el humano ocurre lo mismo. Adultos macho y hembra, el macho se ha eliminado muerto y la hembra elimina larvas a la vía capilar. Puede ocurrir que exista una hembra partenogenética en el cerdito donde ella no necesite la cópula del macho, que sea una sola larva la que forme las larvas hijas. En cambio, en el humano es un ciclo con macho y hembra. Entonces son parásitos adaptables a cualquier forma de reproducción, una reproducción con adultos macho o sin adultos macho. Bueno, la larva queda como un quiste, una célula nodriza la protege alrededor y vive ahí. ¿Qué produce esta larva dentro? Proceso inflamatorio. ¿En qué órganos? Los órganos dañados son tejido muscular estriado, tejido muscular cardíaco, sistema nervioso central y globo ocular. ¿Qué producen allá? Inflamación, miocarditis, encefalitis, miositis o un edema a nivel de párpado inferior con enrojecimiento del ojo intenso, que parece a momentos signo de Romaña, pero solamente se inflama un solo lado del párpado, ¿ya? Entonces acá hay solamente un proceso inflamatorio generalizado. Si el sistema inmunitario es competente, prácticamente el paciente puede pasar incluso sin signos o con signos muy leves. Diferente la triquinosis a esta que es la cisticercosis. Cuando uno ingiere carne del cerdo infectada con cisticerco, adquiere el parásito adulto, que es el que es una tenia. Si es que un humano adquiere la infección por el huevo de este parásito, adquiere el cisticerco del sistema nervioso central. No olvide eso, ¿ya? Que de alguna forma en parásitos de tejido también es importante. Ahora, platelmintos. Dentro de los platelmintos de tejido está este Echinococcus que produce hidatidosis. ¿Qué es el Echinococcus? Es un cestodo, es una tenia. Esta tenia es la más chica de todas las tenias. Si ven, las otras medían metros, ¿no? Esta es bastante pequeña, solo tiene 3 proglótides, o sea que no mide
ni siquiera 4 milímetros, es bastante pequeña. Las especies son varias. Hay distintas especies de Quinococcus, granulosis, multilocularis, Borrelia, Oligardius, entre ellos, que forman distintos tipos de hidatidosis. Los estadios son estos tres: el huevo, que se parece al huevo de Tenia spp, la forma larvaria, que se llama quistidatídico, y el parásito adulto, que es una tenia, es un cestodo. Este cestodo tiene los mismos elementos: escólex, ¿ya? Sí, doctora. Ya, perfecto, gracias. Bien, entonces les decía que el estadio del adulto de Echinococcus es como toda tenia. Tiene una cabeza con escólex, rostelo y corona de ganchos. El escólex, ¿no? Con ventosas, perdón, rostelo y corona de ganchos. El cuerpo, que se llama estróbilo y que solamente tiene 3 proglótides: inmadura, una madura y una grávida. El elemento importante es la hidátide, el quistidatídico, que está compuesto por capas hacia afuera, que son denominadas continente, y el contenido de dentro, que puede llamarse arenilla hidatídica, incluyendo el líquido que tiene, ¿no? Entonces, dentro del continente, las capas, primero está esta en color verde, que es la capa denticia, que no es parte del parásito, es más bien una respuesta a la anidación que forma parte un tejido del hospedero. O sea, esta capa está formada por el tejido del hospedero y no por el parásito. Luego sí ya pertenece al parásito el resto de las capas. Tenemos una cutícula. Luego existe una capa germinativa en color azul. Esta capa germinativa es la capa que da origen al resto de las vesículas, entonces es como una capa prácticamente activa. Esas son las partes del continente de una hidátide. El contenido está formado por vesículas hijas, que son estas, las que están libres; vesículas prolígeras, que son las que están unidas a la capa germinativa; escólices, que son pequeñas cabezas de tenia, muchas cabezas unidas a veces por el medio o unidas a la pared de una membrana hija, de una vesícula hija; y luego ganchos, múltiples ganchos, que son mucho más importantes o más grandes aquí aún. Si se fijan aquí en esta imagen azul, esto es una cabeza de una tenia, de un quiste atídico, y alrededor de esa cabeza hay ganchitos, como también hay ganchos a los lados, por acá, libres. Hay ganchos libres en todo lo que es el líquido hidatídico. Eso es lo que contienen de forma peligrosa. Estos elementos del interior de una hidátide son elementos que pueden producir una respuesta inflamatoria grave en el paciente cuando se rompe un quiste hidatídico. ¿Cómo se produce la infección? Siempre es un ciclo dieteroxénico entre animales carnívoros y animales herbívoros. Los carnívoros viven junto con los herbívoros en personas que se dedican a la crianza de ganado vacuno, ovino, porcino, caballar, cualquier tipo de animal mamífero en el que hay perros al cuidado de estos animales. Entonces, el que tiene a la forma adulta del parásito es un animal carnívoro, en este caso un perro. Tiene el adulto de la tenia en el intestino. Este perrito suele eliminar huevos. Los huevos contaminan el suelo o agua. A través del suelo, agua o pasto se infectan los animales herbívoros. Los herbívoros ingieren el huevo pasa al intestino, forma el embrión hexacanto, y este embrión hexacanto pasa a la vía circulatoria, y por la vía circulatoria se transmite a las vísceras, a los órganos internos de los herbívoros. Ahí se forma la hidátide, quiste hidatídico.
en hígado, en corazón, en cavidad abdominal, en pulmones o en otro órgano interno. Cuando estos animales son carneados para la venta, las vísceras suelen dárselas a los carnívoros. Los carnívoros ingieren vísceras con quiste hidatídico. Si ellos consumen carne cruda, o sea, vísceras crudas, ingieren las pequeñas cabezas que hay dentro de las vesículas, que son protoscólex. Estas cabezas van al intestino del animal, se fija la cabeza y termina de crecer el cuerpo del adulto. Entonces, ese es el ciclo entre animales. Esta debió ser solo una transmisión entre animales. ¿Dónde está el hombre? Como es una zoonosis, es una enfermedad distribuida en muchos animales, el humano puede contaminarse por contacto con el hospedero definitivo, en este caso un perro. Si este perro ha sido previamente contaminado por las vísceras de animales eh, herbívoros, este perrito tiene al adulto, elimina huevos. Los perros se limpian el hocico o la colita con el hocico y llevan los huevos al hocico y luego a los pelos y a la boca del animal. Y si este animal tiene contacto con el humano, los huevos ingresan por vía digestiva sin alimento, o sea, solo por contacto con el animalito. Los huevos migran al intestino, pasan a convertirse en un embrión exactante, es decir, un embrión sin capa, y este embrión migra por vía circulatoria hacia las vísceras. Primero forma una hidátide en el hígado, que se llama hidatidosis primaria, luego en pulmones, hidatidosis secundaria, y la forma terciaria está diseminada a cualquier órgano, que es la forma en la que se distribuyen cuando se rompen las vesículas. Un quiste hidatídico roto produce vesículas hijas. Cada vesícula hija es una nueva hidátide. Por eso se disemina de forma masiva. Este es el ciclo del Atlas, mismo ciclo, entre animales carnívoros y herbívoros. El humano está entre en este caso, los herbívoros, ¿no? No es un carnívoro porque no consume carne cruda, no consume vísceras crudas, ¿sí? Aquí la infección es por alimentos crudos. Estas son las especies y los hospederos definitivos e intermediarios de las parasitosis. Vean que no todas tienen el mismo tipo de hospedero. Algunos van hacia a los humanos y otros no. Infección en humanos, la mayoría, pero en otros animales cambia el hospedero intermediario y a veces también el definitivo. Este es otro ciclo importante. Suelen preguntarles quiénes son las especies que en nuestro medio, por ejemplo, en América, producen hidatidosis. Eso es importante, ¿no? En Sudamérica, ¿cuáles son las especies comunes? Esta, por ejemplo, que está en el ganado ovino, muy común de ganado ovino. Y esta, el Echinococcus granulosus, que es de distribución mundial, que existe en todos los países. Y otra de ganado vacuno, muy importante, y de cerditos. En nuestro medio hay mucha hidatidosis por cerditos y por ganado vacuno. Aquí los tipos de quiste hidatídico, la forma primaria en hígado, la forma secundaria en tejido pulmonar y esta, la forma terciaria. ¿Produce síntomas el quiste hidatídico? No. ¿Hasta cuándo? Hasta que el quiste tenga un tamaño suficiente que comprima órganos y tejidos. Solo así casualmente puede provocar síntomas. Se puede determinar la presencia de un quiste cuando este se rompe y se expulsa espontáneamente desde los pulmones, bajo la forma de un vómito de aspecto salado, porque el líquido hidatídico contiene cloruro de sodio, entonces hay agua, además de los elementos que hace rato les dije, ¿no? Y esto se denomina vómica. O sea, la vómica es la expulsión espontánea de un quiste hidatídico de la vía pulmonar. Entonces, no produce síntomas. El diagnóstico es casual. Una persona viene a hacerse una radiografía por otra causa, por cualquiera que sea, y de pronto se encuentran imágenes circulares en un pulmón, en ambos lados,
o en una tomografía con doble contraste, es decir, una imagen eh, aérea y una imagen líquida, porque el quiste, como está en otra posición, uno de los segmentos contiene aire y el otro lado contiene líquido. Por eso es que presenta dos imágenes, se llama el signo del camarote. Así se ven los quistes hidatídicos en distintos órganos. Fíjense que el huevo es un huevo de tenis CPP, pues es igualito al huevo de tenis CPP, no tiene diferencias. Entonces el diagnóstico es casual y el tratamiento es quirúrgico. Es difícil exterminar con medicamentos al quiste hidatídico. Hay únicamente alguno que otro medicamento como un albendazol que podría ser opcional, pero complicado hacer un tratamiento de hidatidosis solo con medicación. Se tiene que extirpar el quiste. Solo que como ven es frágil la pared, puede romperse y diseminarse la hidatidosis y el paciente morir con un shock anafiláctico. Finalmente, fasciolas. En fasciolas, estos parásitos ya son trematodos, platelmintos, parásitos de cuerpo plano, pero entero. En cambio, los cestodos eran plano segmentado, plano entero. Las fasciolas, que son estas que tienen forma de hoja, tienen en una dimensión de 2 a 3 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho, o sea que son visibles a simple vista. Entre sus estadios están el huevo y el adulto. El huevo es ovalado con un tapón en un lado, en uno de los extremos, es el huevo más grande de todos los parásitos intestinales. La fasciola hepática vive en la vía biliar, tanto de animales como de un humano. La fasciola hepática produce un ciclo poliheteroxénico, como ven acá. Este ciclo tiene más de un hospedero. Puede ser entre ellas ganado vacuno, ganado ovino, humanos, hay caracoles en el medio y también plantas acuáticas. Los estadios. Cuando un humano o un animal tienen a la forma adulta, hay un adulto, este adulto elimina huevos. Los huevos embrionan en el medio acuático, forman una vez embrionados, una especie de elemento móvil que ya vieron en Diphyllobotrium, que se llama miracidio. Este miracidio forma una redia, una cercaria que produce una colita. Esta cercaria pierde la cola y va a la superficie a las plantas acuáticas y se convierte en metacercaria. Algunos toman en cuenta el otro estadio antes de la redia, que es el esporoquiste, y algunos no. Entonces, es mucho más sencillo memorizar los 4 estadios anteriores: huevo, miracidio, redia, cercaria, metacercaria y la forma adulta. La forma adulta. ¿Cómo se infecta un animal herbívoro o un humano? Por el consumo de plantas acuáticas contaminadas con metacercarias. Estas metacercarias son ya casi cabezas del adulto, pequeñas, se fijan en el o llegan al intestino, pasan al conducto biliar de los animales o el humano y ahí adquieren crecimiento hasta ser adultos, nada más, simplemente crecen. Entonces, ahí se forma el estadio adulto. Hospedero definitivo, humano. Intermediario, los caracoles, que es donde forman los estadios larvales, ¿no? Las formas con colita. Y el otro hospedero, que vendría a ser un paraténico, una planta acuática, que es como inerte, que no produce movimiento, solo aloja al parásito, ¿no? Entonces, no hay desarrollo aparte de eso. Es una meta cercaria lo que vive acá. Como viven en vía biliar, estos parásitos producen obstrucción de vía biliar como un cálculo biliar. En el humano, esta obstrucción de la vía biliar se manifiesta por ictericia, coluria y acolia, que alguna vez vimos en el inicio de clases, y esa es la patología. En el caso de una fasciola hepática, vive en conducto biliar. Hay otras especies de fasciolas: Fasciola buschi, Clonorchis sinensis y Paragonimus westermani. La diferencia de estas otras formas de trematodos es el hábitat. Por ejemplo, Paragonimus westermani vive en la vía pulmonar y Clonorchis sinensis en el tracto intestinal. Entonces, y Fasciola buschi también en la vía hepática. Entonces, la única diferencia es el hábitat. Algunos habitan en intestino, no se olviden, Paragonimus westermani, y también el tipo de caracoles en los que habitan. Hay algunos caracoles tipo Simulium, tipo Oncomelania, y otros en el que
el parásito se aloja de forma temporal como hospedero intermediario. Entonces, una revisadita, por favor, hagan su lista de hospederos de las otras formas de trematodos, ¿ya? Hay distintas especies de caracoles y eso es importante también en este ciclo. El otro trematodo, estas son fasciolas todavía, ¿no? Fasciolas en hígado de vaca, por ejemplo, donde ven acá, al principio tienen un color naranja y luego adquieren un color blanco, como vieron al principio. Y hay más fasciolas, ¿no? En ganado. Los otros trematodos que les decía son cistosomas. Los cistosomas también son trematodos, parásitos de cuerpo plano entero. Aquí parece el cuerpo cilíndrico, pero en realidad es como una hoja plana plegada bajo la forma de un canal. Entonces sigue siendo plano el cuerpo del parásito, solo que está formando un canal que se llama canal ginecóforo, que es el espacio donde vive la hembra. Hembra y macho no se separan. La hembra es la forma delgadita que está acá y el macho es el elemento largo en color rosa. Si alguno se separa, muere. Entonces son parásitos que viven de por vida juntos. El ciclo es un ciclo parecido al de la fasciola. Ah, no, no, no tengo acá al de la fasciola o a los de Diphyllobotrium, donde únicamente varían en los cistosomas el elemento móvil que no es una cercaria, sino, o en lugar de la cercaria, sí es una furcocercaria, y de allá esa furcocercaria puede entrar por piel. Una vez que entra por la piel, por vía, por conductos delgados o piel delgada, ocupan vénulas mesentéricas y viven al interior de conductos y vénulas mesentéricas. Hay tres formas de cistosomas: Manzoni, Hematobium, Japonico. Cistosoma manzoni y japonicum viven en vénulas mesentéricas cercanas a intestino delgado grueso y hematobium vive en vénulas mesentéricas cercanas a la vía renal. Por eso es que este parásito suele producir hemorragias a nivel de la vía renal. Pequeñas gotas o grandes, de acuerdo a la intensidad de infección, producen hematuria. Los otros producen granulomas en el intestino, o delgado o grueso o cercanos a la vía hepática. Em, Eso en cuanto a cistosomas. Aquí, para los que necesitan hacer los casos clínicos, tenemos a los tipos de Plasmodium vivax, malaria y falciparum. Podemos encontrar en cualquiera de estos tres parásitos a los tres estadios: trofozoitos, que son estos en forma de anillo; en Plasmodium vivax, en toda la célula con glóbulo rojo deformado; en Plasmodium malariae, con glóbulos rojos no deformados y en forma de banda, el trofozoito maduro; y en Falciparum, varios trofozoitos en forma de anillos y glóbulos rojos multiparasitados, es decir, más de un trofozoito en cada glóbulo. Los esquizontes en Plasmodium vivax tienen forma de una frambuesita, desordenados entre 16 y 20 merozoitos. Em, para Plasmodium malariae, 6 a 8 merozoitos y en forma de rosetita. Y Falciparum de 10, aunque aquí me parece que está al revés, porque los que tienen menos merozoitos son los vivax y los que tienen hasta 16 merozoitos son los Falciparum. Revisen esto, por favor, en la bibliografía, porque a mí me parece que esto va al revés, ¿ya? Gametocitos. Estos son los gametos de Plasmodium vivax, gametos de Plasmodium malaria y los alargados en forma de bananitas, gametos de Plasmodium falciparum. Esto cuando es un extendido. Cuando son en gota gruesa, los glóbulos rojos no se ven y los trofozoitos son más o menos un poco más opacos que los otros, como con líneas muy delgadas donde no se ven los glóbulos rojos, no se confundan, ¿ya? Podrían presentarse casos así, placas donde tengan todo, por ejemplo acá trofozoitos, esquizontes y gametocitos de vivax, o trofozoitos, gametocitos y no se ven los esquizontes de falciparum. Entonces aquí estos son extendidos y esto de acá es gota gruesa donde no se ven los glóbulos rojos, solo se ven los parásitos libres o reunidos o aglutinados en tres gotas.
Lo de acá es un quiste hidatídico. Esto es una cabeza, escólices de quiste, y estos son ganchitos, los ganchitos que se veían en color azul. Recuerdan que les mostré. Esto es trichinella spiralis dentro de tejido muscular en un corte de biopsia, y esto en tejido muscular sin corte, ¿no? Dentro de la musculatura. Trichinella spiralis. Y aquí están los cistosomas. Cistosomas. Acá falta tripanosomas, ¿no? Creen que están fuera de los glóbulos rojos. Está malaria, toxoplasma, no se olviden que forma un pseudoquiste, donde los zoitos están aglutinados en el tejido muscular, o los ooquistes, o los zoitos, no se olviden eso. ¿Y qué más nos falta por acá? Leishmania. Los amastigotes de Leishmania se ven como redonditos con un núcleo grande, pequeñitos en tejido cutáneo o en la vía visceral. No se olviden las tres formas de la leishmaniosis: cutánea, mucocutánea y la forma visceral. Y bueno, es todo lo que tenemos en cuanto a los parásitos. No olviden, por favor, los esquemas que son importantes, que a muchos les piden: los ciclos evolutivos, las especies y los tratamientos. Para fasciolas hay otro medicamento que se llama triclavendazol, que se suele tratar para los casos agudos de fasciolosis. ¿Bien? Bueno, eso es todo entonces. Tomaré la lista, por favor, por grupos, y ya pueden ir retirándose. Necesitamos hacer unos ejercicios de dinámica de transmisión de paludismo para todos los alumnos que llevan con la doctora Sui. Entonces, eh, voy a enviarles una cita más de reunión para que hagamos un ejercicio por lo menos de ello, ¿ya? Está bien, doctora.